Buenos días. Gracias por responder. No está mal, teniendo en cuenta que es Domingo de Resurrección y que falta yo creo que el 60-70% de iglesia tranquilamente. Aún así está guay ver que le damos la importancia que tiene este día y que nos estamos hoy congregando como iglesia. Ahora os contaré cositas de esto, que venía hablando también con Gretel en el camino, porque creo que vale la pena también reflexionar a veces, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo hoy. Pero sin duda es una de esas fechas señaladas en rojo en el calendario de todos los cristianos, ¿no? Está la Semana Santa por un lado, luego tenemos la Navidad y casi que esas están en el podium, ¿no? Y yo me atrevería a decir que la Semana Santa está por encima todavía de la Navidad, en cuanto a nuestra fe se refiere. Porque si no estuviéramos celebrando lo que celebramos hoy en particular, hoy en concreto, el Domingo de Resurrección, si Jesús no hubiese resucitado, nada tendría sentido, en realidad. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Quizás Jesús hubiese sido un magnífico profeta, un muy grande maestro, una persona histórica muy reconocida, con unos valores y unos principios muy elevados, pero si Jesús no hubiese resucitado, solo habría sido todo eso teórico y nada más. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó y por eso estamos nosotros hoy aquí recordando más de 2000 y pico años después que es el Señor de los cielos, de la tierra, de la muerte, de la vida, de la eternidad y de nuestra vida. Amén. Eso es lo que celebramos hoy. ¿Cuántos lleváis o habéis llevado o tenéis un colgante parecido a este, con una cruz? En algún momento de vuestra vida, ¿verdad? La crucecita, algunos lo llevan incluso en formato de pendiente, que os he visto hace poquito, ¿verdad? Tatuajes incluso con cruces, esto también está muy de moda, otro día si queréis hablamos de los tatuajes. Este simbolito, esto de aquí en realidad, todos los creyentes, todos los cristianos, incluso la sociedad, incluso gente que no es creyente, lo ha adoptado como uno de los símbolos, pues, de orgullo, ¿no?, de reconocimiento de su fe. Yo llevo mi crucecita que me regaló mi abuela Martina cuando yo tenía 8 años, cuando todos mis amigos hacían la comunión en la iglesia católica y a mí me hubiese tocado hacer eso, pero mis padres, pues por lo que quiera que sea, no me lo hicieron porque éramos evangélicos. Mi abuela me trajo mi cruz de oro que llevo desde entonces, que tiene historia. Un día si queréis me preguntáis, que tiene historia la crucecita esta. Pero lo curioso es que llevando cruces, exponiendo cruces, exhibiendo cruces incluso en nuestros logos de iglesia y demás, muchas iglesias de hecho tienen la cruz ahí, hemos disasociado lo que realmente significa esto de aquí. Porque para todos nosotros es un elemento de orgullo de nuestra fe, como decía, de reconocimiento, es una bandera que exhibimos bien claramente, ¿no? Yo de alguna manera soy cristiano, ¿no? Normalmente los que lo llevamos es porque somos cristianos, pero realmente la cruz en su origen no significaba algo de lo que estar precisamente orgulloso y que ir por ahí exhibiendo. ¿Y si yo os dijera que lo que estamos exhibiendo es como si yo me colgase ahora una guillotina, o una horca, o un potro de tortura, o una silla eléctrica, trayéndola a nuestros días? Es exactamente lo mismo. Recuerdo una conversación que tuve una vez con un musulmán, hablando acerca de fe y demás, ¿no? Y se reía, simbólicamente, ¿no? Era muy educado, pero decía que no tenía sentido para ellos, para los musulmanes, que fuésemos con la crucecita por todos los lados, porque era literalmente como ir exhibiendo una silla eléctrica por donde quiera que íbamos. Entonces, evidentemente, ¿no?, pude hablarle de la fe, ¿no?, y decir, no, es que esto significaba eso, pero históricamente nunca más ha vuelto a significar lo mismo. Históricamente, la cruz, desde el día que Jesús resucitó, porque si no hubiera resucitado, se hubiese quedado solamente en esa silla eléctrica de la época, en esa guillotina, ha cambiado todo el simbolismo que tiene. Y nos cuesta muchas veces interpretar correctamente qué es lo que significaba la cruz. Y esta mañana, entre otras cosas, vamos a ir a eso. La crucifixión en sí, el acto entero completo de crucificar a alguien, de ponerlo en una cruz, de matarlo ahí, de exponerlo, era un método brutal de asesinato popularizado evidentemente por los romanos durante todo el dominio de su imperio. De hecho, la palabra insoportable, que tenemos todos en nuestro vocabulario bien integrada, ¿verdad?, como buenos descendientes del latín que somos, fue inventada por los romanos
para describir la vergüenza y el dolor de la crucifixión. Cuando a alguien se le crucificaba, los romanos inventaron un nuevo término para describir lo que esa persona vivía, que era algo insoportable, algo que no se podía soportar. De hecho, Cicerón, uno de los más famosos oradores de la historia, dijo que era impropio de un ciudadano romano siquiera pronunciar la palabra cruz. Los ciudadanos romanos, según Cicerón, ni siquiera tenían que tener el privilegio de pronunciar la palabra cruz, por todo el significado que los romanos sabían evidentemente que tenía esa palabra detrás. Cualquier hombre que era visto cargando con una cruz era inmediatamente comprendido como un pecador bajo pena de muerte, era avergonzado, era injuriado, era apaleado y todos sabían que su vida estaba a punto de acabar, porque iba a acabar colgado en esa cruz que estaba exhibiendo. Y en ese contexto cultural tan brutal, porque es un contexto cultural brutal, antiguamente no se andaban con medias tintas, hemos ido evolucionando, gracias a Dios, y somos más civilizados en algunas cosas, ¿verdad? En esto desde luego. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 16:24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. O niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Jesús está diciendo eso antes de exponerse a lo que se va a exponer con este aparato de tortura, Jesús no estaba diciendo esas palabras en relación, era algo profético relacionado solamente con él. Jesús estaba hablando de la cultura que se vivía en aquellos momentos, tanto en Jerusalén, como en Palestina, como en Galilea, como en todo el Imperio Romano. Jesús está diciendo, si tú te quieres negar a ti mismo, si tú no quieres pasar por la vergüenza, porque era el acto más vergonzoso de todos, cargar con la cruz, tienes que negarte a ti mismo y cargar simbólicamente tu cruz. Ahora cobra un poco más de sentido este versículo, ¿verdad? Muchas veces. Cuando le metemos contexto a lo que leemos, el texto ya tiene sentido, ¿verdad? Así que me parecía adecuado, antes de arrancar de verdad en la predicación, un día como hoy, advertir que como occidentales modernos, que somos todos nosotros, vemos la cruz como un símbolo de nuestra fe, sí, desde luego, lo es, y estamos muy orgullosos de exhibirla, pero realmente fue la fuente última de vergüenza y de dolor que experimentó nuestro Señor Jesús. Si os parece, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha acontecido, todo lo que ha acaecido, ahora que Mike estaba ahí con todos los sinónimos que se iban ocurriendo, ¿verdad? Que era redundante. Yo lo soy, la persona que más conozco soy yo, Yo digo una palabra y me pongo a decir todos los sinónimos que se me ocurren, Todos los hechos que han acaecido desde donde lo dejamos la semana pasada, con, como decía Mike, con la predicación de Jorge. Si os acordáis, estuvimos viendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Domingo de Ramos, se echa toda la ciudad de Jerusalén, le tiran palmas, le cantan hosana, le reciben como al rey, como al libertador, al Señor Jesús, y desde ese día, desde ese Domingo de Ramos hasta este domingo donde estamos hoy, ha transcurrido toda una semana. Vamos a repasar, si os parece, qué es lo que ha pasado en esa semana. Y creo que es bueno hacerlo, y ahora vamos a ir a ello, porque la verdad es que es sorprendente bajo mi punto de vista, y aquí traigo lo que decía al principio en esta conversación con Gretel en el coche de camino aquí a la iglesia esta mañana, me parece sorprendente cómo los evangélicos, el mundo evangélico en particular, hemos echado a un lado todo lo que rezuma, ¿no? Todo lo que huele un poquito a católico, nos hemos querido separar de allí, ¿no? Evidentemente, desde la Reforma Protestante, solo faltaría más, por eso hicimos aquella escisión. Pero todo lo que nos huele un poquito a católico, aunque en realidad no sea católico en sí, sino que es algo de nuestra fe, lo hemos apartado. Y en mi opinión, creo que la Semana Santa es una de esas cosas que creo que los evangélicos hemos diluido. Y os felicito a los que estáis aquí, y no pasa nada por no estar. Somos una iglesia, ya lo sabéis, súper relajada en el tema de la asistencia. Otras iglesias que casi que te fichan, que te controlan. Nosotros aquí se viene por placer y porque uno quiere, y cuando puedes estar, estás. Y cuando estás enfermo, tienes trabajo, no has descansado, lo que sea, pues no pasa nada. Tú te lo pierdes, eso sí, evidentemente. Pero el domingo más importante del año, que es el domingo de resurrección, de repente, como coincide con Semana Santa, es cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos tomamos el puente, porque mañana es el lunes de Pascua, etc, 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 etc. Y las iglesias, no solamente aquí, las iglesias evangélicas están medio vacías. En cambio, tú miras lo que hacen en el mundo católico y es la semana más importante del año, la más esperada de toda, con las procesiones, sacan a las vírgenes, a los santos, ¿verdad? En eso no estamos de acuerdo, solo faltaría más. Pero sí que me encantaría estar de acuerdo con ellos en la pasión que muestran
en esta semana tan importante. Y nosotros, por lo que quiera que sea, a no ser que personalmente decidamos estar muy enfocados en lo que implica la Semana Santa, la tenemos ahí diluida. Sí, Domingo de Ramos y sí, Domingo de Resurrección, si me va bien y si puedo, si no tengo otros planes. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es así. Pero no vamos a hablar ahora de todas las diferencias que hay entre evangélicos, católicos y lo que deberíamos aprender los unos de los otros. Ellos tienen más que aprender de nosotros, desde luego. Hoy vamos a hacer un pequeño repasito cronológico de qué pasó en la vida de nuestro Señor Jesús desde que se le proclama como el Mesías públicamente hasta que públicamente se le condena, se le tortura, se le injuria, se le escupe, se le pega, se le insulta, se le condena, se le tortura y se le mata. Y resucita. Desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo, la Biblia no da muchos detalles en ninguno de los evangelios de qué es exactamente lo que Jesús vivió. Sí que merece la pena mencionar algún hecho en concreto que se nos dice. Por ejemplo, Jesús es ungido en Betania, eso sí que lo sabemos que pasa en esos 3 días, en el lunes, martes o miércoles, pero la historia nos remite directamente ya al Jueves Santo. Podemos interpretar que Jesús estaba en Jerusalén, en aquellos días se estaba celebrando la Pascua, todos los judíos de todas partes habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua y Jesús seguramente estaría de celebración o de algunos ritos que ellos tenían los judíos, etcétera, y sobre todo pasando yo creo que tiempo con sus discípulos, con aquellos que iba a dejar de aquí a unos días dentro de poquito. Pero sí que sabemos que el Jueves Santo es donde empieza la movida realmente para Jesús. Después de esos 3 días, el jueves, Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto y tiene uno de los momentos más trascendentales de la historia, tanto para los que somos cristianos como para los que no, porque en ese momento se instituye la cena del Señor, la Santa Cena, la Última Cena, como lo queramos llamar. Es uno de los momentos más relevantes de aquellos días. Jesús sabe que será la última comida, la última cena en este caso, que él va a compartir con sus discípulos, así que aprovecha para instaurar un momento solemne y simbólico con el que a partir de ese momento todos sus seguidores podremos recordar el sacrificio que va a acontecer dentro de unos muy poquitos días. A través del partimiento del pan, que representa su cuerpo, y de beber el vino, que representa su sangre, Jesús les hace recordar a sus discípulos, y más tarde a sus seguidores, que a partir de ese momento se instaura un nuevo pacto que se va a sellar de manera definitiva con su muerte y su resurrección en la cruz. Mismo día, unas horas más tarde, Jesús se va a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y se va a orar con sus discípulos, aunque sabéis que se quedan dormidos. Porque sabe que se acerca la hora en la que va a ser entregado y Jesús necesita pasar unos últimos momentos de intimidad, de calidad, con su Padre. Necesita estar concentrado en lo que va a venir. Y no sé si os ha pasado alguna vez que cuando estáis cerca de afrontar una situación, un momento que sabéis que vais a tener que armaros de todo vuestro valor, de todas vuestras fuerzas, de toda vuestra concentración, de toda vuestra energía, os habéis puesto primero a orar durante ese momento. Quizás vas a tener que enfrentarte a una conversación con alguien que sabes que va a ser una conversación tensa, delicada, violenta, por lo que vais a tratar. Quizás es una conversación en la que hay pretensión de reconciliación en esa conversación y lo primero que haces es prepararte delante de Dios y orar. Quizás hay una operación que tienes o tiene un familiar tuyo y dices: Señor, por favor, bendice las manos de los cirujanos, de los médicos, de las enfermeras, ¿verdad? Y te pones a orar. Quizás van a hacer un hijo y sabes que se acerca el momento del parto o lo han programado y estás orando para que ese niño nazca bien, para que la mamá esté bien, para que los médicos y nadie más acompañen. No lo sé. Quizás tienes una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo muy deseada y te pones a orar mucho y dices: Señor, por favor, bendice esa entrevista y si está en tu mano, concédeme ese trabajo, ¿verdad? Yo no sé si lo hacéis, a mí me pasa. Cada vez que me enfrento a un momento trascendental, un momento que yo considero que es muy importante y que necesito la intervención directa de Dios, que Dios me bendiga en ese momento, que me acompañe, me pongo a orar. Voy delante de Dios y le entrego esa situación sea cual sea. Me encanta porque vemos a Jesús haciendo lo mismo. Jesús era uno de nosotros.
Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo, es muy bonito ver que Jesús también lo hizo. Jesús sabía la que le esperaba. Jesús sabe a lo que está a punto de enfrentarse. En cuanto acabe esa oración y los discípulos se despierten, van a venir a arrestarlo y ahí, ¡pum!, va a ser el primer detonante donde va a empezar a recibir los primeros bofetones, los primeros latigazos, las primeras patadas, los primeros insultos y todo lo que va a venir. Jesús sabía a lo que se enfrentaba. Y como tal necesitaba pasar tiempo con su padre. Y en ese momento es cuando le dice a su padre, y aquí vemos un momento súper bonito. Gretel me decía ayer vimos por la noche La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Es una de esas películas que es durísima de ver, pero a la vez es lo que vivió Jesús. Y que además yo creo que te ayudan también a lo que decíamos, ¿no? Ponerte en situación de Semana Santa, ¿verdad? La semana pasada yo dije, ¿no? Ben-Hur, Espartaco, todas estas son las típicas películas de Semana Santa. La Pasión yo creo que ya se ha integrado también en nuestra Semana Santa. No es la de nuestros padres y nuestros abuelos porque no existía, pero sí ahora, ¿no? Y Gretel me decía que ese momento en el que Jesús, orando, le dice a su padre de corazón, le dice, por favor, si puede ser, pase de mí esta copa. Pero lo siguiente que dice es precioso. Porque no dice, pase de mí esta copa y se pone ahí a implorar, no, Dios, yo no quiero, no, dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esto es precioso, es increíble, es súper poderoso. Jesús sabe lo que viene y su humanidad, su carne es, no, por favor, Dios, evítame esto. Esto no lo va a soportar ningún ser humano y yo no sé si voy a ser capaz. Pero aún así, hágase tu voluntad y no la mía. Es precioso. Unos instantes más tarde aparece Judas, el discípulo que le traiciona, y con un beso le señala ante los soldados romanos para que le arresten. Ahí se desencadena una pequeña trifulca en la que Pedro se saca una espada y le arranca la oreja, ¿verdad?, a uno de los legionarios. Y eso es todo lo que sucede el jueves por la noche. En ese mismo momento, ya arranca el viernes, Jesús es llevado ante el concilio judío para ser juzgado ante el sumo sacerdote Caifás, donde los fariseos, que le tienen ganas desde el primer día a este tal Jesús, que según ellos es un blasfemo, alguien que se está autoproclamando hijo de Dios y eso es una herejía, pero Jesús me encanta porque vino a romper el statu quo, ¿verdad?, incluso de la propia religión a la cual él pertenecía. Y los fariseos le tienen unas ganas que no veas, y como la única manera de condenarles a través de dos testigos falsos, traen a dos personas que mintiendo injurian a Jesús y entonces tienen argumentos, se supone, de dos testigos que le han visto hacer cosas que no son ciertas o decir cosas que no son ciertas para poder condenarle. Y aquí venía otra cosa aquí que me hacía reflexionar a mí, ¿no? A Jesús no lo sentenciaron ni lo mataron los que eran sus enemigos, es decir, los romanos. Jesús pertenecía al pueblo judío y sabéis que estaban conquistados, estaban viviendo una época de opresión y de represión por parte del Imperio Romano. Los romanos no son los que condenan a Jesús. Ahora vamos a ir a la parte de Pilato. Pilato se lava las manos, no quiere saber nada, porque sabe que este hombre es inocente. Quizás es el Hijo de Dios o no, pero yo sé que este hombre es inocente. Jesús no es condenado ni siquiera por Herodes, por la potestad gubernamental en ese momento de los judíos. ¿Sabéis por quién es condenado Jesús? Por los suyos, por los propios judíos, por el sumo sacerdote y todo su séquito, por los propios judíos, esos a los cuales se supone que Jesús pertenecía. Y esto me hace pensar, porque yo no sé si habéis vivido situaciones así, en las que no vamos a poder comprender, no nos entra en la cabeza cómo es posible que los nuestros, en algún momento y por la situación que sea, nos hayan traicionado, nos hayan vendido, incluso nos juzguen. No a muerte, pero sí a otras cosas, ¿verdad? Y esto me llama muchas veces la atención, porque incluso dentro de la iglesia esto existe. Las iglesias, en el nombre de Dios, y por proteger la institución, la jerarquía, a los pastores, a los líderes o el statu quo mismo de la iglesia, se protege a los abusadores, el abuso que sucede en las iglesias, y se da de lado a las víctimas. Y si Jesús sufrió esto en sus propias carnes, ¿qué esperamos nosotros vivir a veces? Cuando esto sucede, y a veces, evidentemente, uno se echa las manos a la cabeza, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede ser, Dios, que esto dentro de la iglesia, que esto entre tu pueblo suceda? Mirad lo que le pasó a Jesús en su propio pueblo, los sacerdotes. Esa mañana llevan a Jesús exhausto
y golpeado ya a través de Jerusalén, y se van desde Caifás hasta Poncio Pilato, recorriendo prácticamente toda la ciudad, el gobernador romano Poncio Pilato, para que Pilato dicte sentencia y lo interrogue. Pilato se lava las manos literal y figuradamente, de aquí tenemos la expresión que decimos, no, yo aquí me lavo las manos, yo aquí no quiero saber nada, porque Pilato sabía que Jesús no era culpable de todo lo que le acusaban. Pero permite que se deje en libertad a Barrabás, a un asesino de la época, que se azote a Jesús, que se le castigue casi hasta la muerte y que le sentencien a la crucifixión, que era una o la peor muerte de la época. Y así es como empieza el Vía Crucis de Jesús. Y Jesús es obligado a vivir esto de lo que hablaba Cicerón. Esta palabra que decía, que era insoportable, que era un símbolo de vergüenza público, Jesús empieza a vivirlo y le obligan, a coger desde el palacio hasta el Gólgota toda la ciudad entera cargando con su propia cruz, el símbolo de tortura y de muerte y de vergüenza, como si fuese un delincuente más, como si fuese un asesino o un ladrón, Jesús, el Hijo de Dios, cargando con su cruz por todas las calles. Y esos mismos que una semana antes le habían gritado Hosana, Hosana, que le habían tirado ramas de palma, que le habían aclamado como el Mesías, como el Rey, como el Salvador, como el Libertador, están diciéndole, crucifícale, crucifícale, y empiezan a insultarle por toda la ciudad. Son las mismas personas, es la misma ciudad con el mismo populacho diciendo todo esto. Y cuando Jesús está empezando a cargar con su cruz, está empezando a cargar con los pecados de toda la humanidad. Se simboliza finalmente con su muerte en la cruz. Y ahora vamos a llegar a eso. Pero cuando está ya cargando con esta cruz, simbólicamente lo que Jesús empieza a hacer ya es cargar con los pecados de toda la humanidad. Jesús coge la cruz, menos mal que esta pesa poco, y empieza a pasearse por toda la ciudad cargando con los pecados de todo el mundo. Jesús. Cuando Jesús está cargando esta cruz, ¿sabéis con lo que está cargando? Con tu egoísmo, con tu avaricia, con tu adicción a la pornografía, incluso estando casado. Con tu hipocresía, diciendo que alabas a Dios, que le quieres, que le amas. Vienes aquí los domingos, levantas tus manos, oras. Pero luego yo tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio con mi pareja, porque eso no estoy dispuesto a entregárselo a Dios. Jesús está cargando también con tu doble vida, de venir aquí los domingos y entre semana ser uno más. Jesús carga con tu egoísmo. Jesús carga en ese momento con las miserias de todos nosotros. De todos nosotros, con lo peor, con lo más sucio. Eso en lo que muchos estáis pensando, de esto no lo sabe nadie, quizás ni siquiera ni mi mujer ni mi marido, con eso carga Jesús en ese momento. Y eso, esa culpa que sentimos todos, ¿verdad? Cada vez que estamos haciendo algo que no debemos, cada vez que estamos incurriendo en ese pecado que nos avergüenza, eso es lo que está sintiendo Jesús en ese momento. ¿Sabéis esa sensación de vergüenza una vez habéis caído en ese pecado que os atormenta, que os persigue, que parece que no te puedes librar de él? Esa sensación de otra vez. ¿Sabéis esa sensación? Eso multiplicado por el peso de toda la eternidad de todos los seres humanos. Imaginaos. No era cargar con 2 maderos puestos en cruz, que también. No era cargar con esto por toda la ciudad, extenuado ya físicamente después de los latigazos de la paliza que había recibido Jesús, que también. Está comprobado, se dice, que ningún ser humano habría aguantado lo que aguantó Jesús en ese momento. No se podía. Jesús se somete a una sesión de tortura previa a llevar esto. De hecho, Jesús hay un momento en el que físicamente no puede y tienen que venir a ayudarle, ¿verdad? Porque no se podía. Pero súmale todo el peso espiritual
de la carga del pecado de todos los seres humanos. Y no es algo figurado, no es ni siquiera algo general, porque hay veces que lo hacemos y entonces parece que nos libramos un poco. No, es de tu pecado y del mío. Es de esas cosas en las que estás pensando cuando estaba diciendo, estoy poniendo estos ejemplos. Es más, estos ejemplos que pongo siempre son ejemplos que suceden dentro de la iglesia, de esta iglesia. Porque somos tú y yo. No significa que seamos peores que los demás, pero significa que tú y yo necesitamos de Jesús. Y necesitamos de lo que sucedió después de esto. Jesús por fin llega al Gólgota. En ese momento estiran la cruz en el suelo. Se extiende a Jesús en ella. Primero se le coloca el brazo derecho. Se le clava un clavo, que era más o menos así. Cuando hice una vez un curso de religión católica en otro sitio, me trajeron uno de los clavos, una réplica de lo que eran los clavos de Cristo, y eran más o menos de este tamaño y de este grosor, para que os hagáis una idea. Se lo clavan en las muñecas, primero la derecha, luego la izquierda, luego con unas cuerdas levantan la cruz, la extienden arriba con Jesús ya colgado allí, le aseguran los pies y se asegura la cruz firmemente en el suelo. Y ahí, de repente, tenemos a Jesús. Encima se le pone un letrero como burla, que pone Rey de los Judíos, con su corona de espinas. Está exhibido como si fuese un vulgar ladrón o un asesino, un delincuente, cuando era el Hijo de Dios. Y no cesa el sufrimiento de Jesús. No cesa el sufrimiento ni físico ni espiritual. Jesús sigue sufriendo. Y es tal la carga del pecado que Dios no puede estar con él en ese momento. Y Jesús ahí pronuncia una de sus últimas palabras, que es en su lengua materna, el arameo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con toda la tristeza de su corazón, porque siente que la presencia de su Padre, la presencia de Dios, le abandona, porque Dios no puede estar con el pecado. Y al no poder estar en contacto con eso, se separa de su Hijo, de Jesús. Jesús sigue siendo torturado, echan a suerte sus mantos, le clavan una lanza, le dan de beber vinagre, sigue sufriendo vejaciones. Y finalmente exclama sus últimas palabras, diciendo, consumado es, y muere. Poniendo de manifiesto que se ha finalizado la obra de Jesús, consumando la obra de redención a la cual él había venido. Se ha pagado la deuda por el pecado humano y se ha establecido por fin el plan de salvación, aunque todavía no lo saben ellos. Esa misma noche, recordad que seguimos en el Viernes Santo, el momento de la crucifixión, José de Arimatea, con permiso de Pilato, coge el cadáver de Jesús y lo sepulta en un sepulcro nuevo, en un terreno, el cual se sella con una gran piedra. El sábado, los fariseos, acordándose de las palabras de este supuesto Mesías, de este tal Jesús, que acaba de por fin morir en la cruz, se acuerdan que Jesús había profetizado que resucitaría al tercer día. Y dicen, ostras, vamos a ir a Pilato, vamos a asegurarnos de que el cuerpo sigue ahí, porque no vaya a ser que vengan los discípulos, saquen el cuerpo y resulta que estaba resucitado, aunque sea mentira, porque esto es lo que hacía este Jesús y estos discípulos, mentir constantemente. Estas son palabras, evidentemente, de los fariseos, Y a ver si va a ser peor al final el remedio que la enfermedad, porque al final van a decir, ¿veis cómo había resucitado, aunque sea mentira? Entonces los fariseos acuden, pero Pilato ya le dice que no, que Jesús está descansando en su sepulcro y que está custodiado además por unos guardas romanos, así que nadie se preocupe. Este día también es conocido, según la tradición, como el sábado de silencio. Tampoco se nos describe mucho en las Escrituras qué es exactamente lo que hace Jesús, aunque sí que sabemos que ahí es cuando baja al Hades, baja a la muerte y sabemos que la vence. Pero tampoco sabemos mucho y honestamente hay cosas que no tenemos por qué saber. Pero sabemos que vence. Pero los discípulos, los seguidores de Jesús, toda la gente que le seguía, todos los que habían oído hablar de él durante todo este tiempo, estos 3 años de Jesús, de ministerio, de milagros, de proezas, de palabras sabias, lo que están viviendo, ellos no saben cómo va a acabar la historia, no saben que va a resucitar al tercer día. Simplemente han visto que su maestro, que su líder, este supuesto Hijo de Dios en el que todos habíamos creído, ha muerto. Lo han atrapado, se ha dejado atrapar, no era tan poderoso porque no se ha librado de los romanos.
Lo han crucificado, lo han avergonzado públicamente y está muerto y enterrado. Eso es lo que están viviendo ellos. Es muy fácil ponerse en la piel de los cristianos de hoy en día, que sabemos cómo acaba la historia, ¿verdad? Pero pongámonos en la piel de todos aquellos seguidores de Jesús que lo único que están viviendo es un desconcierto terrible, una desesperanza enorme, porque Jesús ha muerto. No podía morir este hombre. Seguramente habría ido al cielo como Elías, como Eliseo, ¿no? No, Jesús estaba muerto. Y este sábado se le conoce como el sábado de silencio, porque además no es que Dios en ese momento se pronuncie y diga tranquilos, que va a resucitar. No es que Dios o Jesús enviara a alguien, a un comunicador, un ángel, un mensajero que dijera tranquilos, solo esperar unas horas más, no os preocupéis. Nada de todo eso sucede, solamente hay desesperanza. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos momentos de silencio en los que no tenemos ni idea de si Dios está haciendo algo o no está haciendo nada, pero perdemos toda la fe y toda la esperanza en ese Dios al que cantamos, al que seguimos, al que creemos cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Y en esos momentos de silencio, en los que hay veces que Dios simplemente quiere estar en silencio, a veces Dios simplemente quiere que aprendas a esperar, a desarrollar tu fe, a desarrollar tu confianza. Hay veces que Dios solamente quiere eso, ¿eh? Pero hay otras veces en las que Dios está en silencio, aunque tú no lo puedas ver porque Él está obrando. Hay una canción que cantamos con esta misma letra. Aunque tú no lo puedas ver, muchas veces Dios está obrando. En ese momento Dios estaba atando todo ya para cerrar el círculo. Pero ellos no lo sabían. Y entonces llegamos a la historia que vamos a leer. Tranquilos, que no es que arranque la predicación ahora, ¿eh? Domingo de Resurrección. Hemos hecho todo un repaso, ¿verdad?, cronológico de todos estos días que creo que nos ayudan a situarnos mucho en lo que Jesús experimentó, en todo lo que significaba, y vamos por fin a lo que sucedió el Domingo de Resurrección. Mateo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a todo el mundo, a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, corred, id, decídselo. He aquí, yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, el mismo Jesús, esto es un detalle precioso de Jesús, les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, tranquilas, id, decid todo lo que ha sucedido, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Me parece precioso el detalle de Jesús esperando particularmente a María Magdalena y a María su madre, ¿verdad? Es precioso. Se podría haber ido ya a Galilea y haberse encontrado con ellas junto con los demás, pero son las únicas que estaban allí llorando la muerte de Jesús todavía, ¿eh? Gretel esta semana les preparó a nuestros niños, cada día les daba un huevito de Pascua, así superamericano todo, pero dentro del huevo había una historia que tenía que ver con lo que sucedía cada día en la Pascua, y cuando llegó el momento de... Esto fue ayer, de hecho, ¿no? Qué narices, claro. De ayer, claro. De abrir el huevo de que Jesús había resucitado y iba a resucitar, era hoy, claro, sí, perdón. Dice, las heroínas a veces son las mujeres, ¿eh? Y a Sofía ahí súper empoderada. Sí, claro, las mujeres. Las mujeres en la historia de Jesús son las que aguantan constantemente desde que empieza el Vía Crucis de Jesús hasta que resucita.
Esto es un detalle muy importante. Le acompañan durante todo el Vía Crucis, le acompañan en los pies de la cruz y le acompañan en el sepulcro, y Jesús tiene el detallazo, la gentileza, el momentazo de bendecirlas apareciéndose a ellas primero. Sus discípulos habían hecho de todo, ¿eh? Uno le ha traicionado y se ha ahorcado, el otro le ha negado 3 veces cuando decía: Señor, yo te acompañaré a donde quiera que tú vayas. Y los otros no sabemos dónde estaban, pero las mujeres estaban ahí. Me parece muy bonito por parte de Jesús que se encontrara con ellas. Jesús resucitó. Imaginaos el gozo de repente de las Marías recibiendo este mensaje, tanto del ángel como después confirmación del mismísimo Jesús. Toda esta desesperanza que os hemos contado, que os hemos narrado, todo este desasosiego, todo este sin vivir que llevaban viviendo todos estos días, de repente, ¡ah, es verdad! Id, corred y anunciadlo, Jesús ha resucitado. Y todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las vejaciones, toda la tortura, todo el escarnio que Jesús había vivido esos días, toda su muerte, su crucifixión, cobra sentido en el momento en el que resucita. Porque si no, una vez más, no estaríamos hoy aquí, ni tú ni yo. Si no, no tendríamos acceso a la vida eterna. El círculo se cerró al resucitar Jesús. Todo cobró verdadero sentido. Y si no, nada de todo esto tendría ningún tipo de sentido. No sería Dios, no sería el Mesías, no sería nuestro Salvador. Pero resucitó. Gloria a Dios. Y para ir acabando, me encantó como la semana pasada Jorge nos hizo todo el eje cronológico también, ¿verdad?, de qué es lo que había pasado, y nos mencionó que cuando Jesús entra en Jerusalén, esto ya estaba profetizado anteriormente, ¿verdad?, una profecía de Zacarías, en la que se habla de un pollino, de Jesús entrando en Jerusalén, etc. Es impresionante porque estos mismos hechos, lo que acabamos de explicar ahora de la resurrección de Jesús, también está revelado miles de años antes en partes del Antiguo Testamento. Solo voy a dar 2 versículos, aunque hay muchísimos, hay más de 300 referencias en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y de su resurrección. Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que nosotros le hicimos a Jesús. Salmo 22, recomiendo leerlo completo, entero. Es un salmo precioso que habla solamente de esto, pero voy a leer solamente un versículo que dice, en ese salmo, el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Que son exactamente las mismas palabras que dice Jesús casi antes de morir. Todo esto siglos antes de que sucediera. Y como os digo, hay más de 300 referencias, y de hecho la entrada triunfal y la muerte de Jesús está recogida en los 4 evangelios. Sabéis que en cada uno de los evangelios se destacan cosas, quizás por encima de otros, dependiendo del autor, pero en los 4 evangelios se nos narra esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué se repite algo muchas veces en la Biblia? ¿Por qué se repite? Porque es importante. Y esto es lo más importante. Toda la Biblia, todas las escrituras están enfocadas, recogidas hacia este momento. Así que, evidentemente, tiene mucha importancia. Pero todo esto solamente sería información, teoría, palabras, incluso hechos objetivos o históricos con los cuales enriquecernos nosotros en nuestra fe racionalmente, si no tuvieran una importancia mucho más allá de precisamente lo racional, ¿verdad? Yo creo que estaría bien que nos hiciéramos algunas preguntas para ir acabando. ¿Qué significaron realmente la muerte y la resurrección de Jesús? Está genial, es una historia muy bonita, ¿verdad? Muy bien para hacer una película, muy bien Mel Gibson. Pero ¿qué significaron realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y la segunda pregunta, que creo que vale la pena hacerse, es ¿cómo ese significado que ahora vamos a ver me afecta a mí personalmente? ¿Cómo todo esto de la muerte de Jesús tiene algo que ver conmigo en mi vida personal? Todos lo podría resumir en 2 palabras. Nuevo pacto. Diciendo estas 2 cosas, ya estaría. Pero está guay que lo expliquemos un poquito, ¿verdad? Lo del nuevo pacto. No mucho, no os preocupéis que ya estoy acabando. La muerte y resurrección de Jesús traen algo que Jesús había instaurado, si os acordáis, en la última cena, que era
el nuevo pacto, cuando se derrama su sangre, cuando se sacrifica su cuerpo, cuando tomamos los símbolos y recordamos el sacrificio del cuerpo y el derramamiento de la sangre, se ha instaurado un nuevo pacto que, evidentemente, si hay un nuevo pacto es porque había uno antiguo, evidentemente, ¿no? Llamadme lince, pero si hay un nuevo pacto es porque hay uno antiguo. Entonces significa que el antiguo ya no tiene validez. Ha servido mucho tiempo, ha tenido un gran peso, ha sido algo que Dios ha utilizado poderosamente porque para eso era un pacto que Él instauró, pero a la que Jesús instaura el nuevo pacto, este ya queda desechado, este ya no hace falta, no sirve, ha caducado. El nuevo pacto es el sacrificio de Jesús. En el antiguo pacto había que hacer sacrificios. Para yo acercarme a la presencia de Dios, para yo ser digno mínimamente de la presencia de Dios en mi vida, yo tenía que hacer sacrificios, tenía que derramar sangre y tenía que hacer un sacrificio. Cuando Jesús ha hecho este sacrificio que ha hecho Él mismo, porque Él se ha ofrecido voluntario, ha acudido voluntariamente a sacrificarse, a derramar su sangre, todo esto que había que hacer aquí, todo esto de matar animales, de matar carneros, becerros, toros, vacas, palomas, pichones, lo que hiciera falta, todo esto ya no hace falta, porque ya lo ha hecho Jesús, ha instaurado el nuevo pacto. Eso es una de las cosas de las principales que significan la muerte y la resurrección de Jesús. El profeta Jeremías profetizó cientos de años antes también que en el futuro Dios haría un nuevo pacto. Y me gustaría que lo leyéramos. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí vemos una de las emociones de Dios. Se siente traicionado aquí Jehová como un marido, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta mañana, evidentemente en Instagram estaba todo lleno, ¿no?, de post y de frases de la resurrección de Jesús. He visto una que me ha encantado, la parafraseé un poquito. Decía: el único que tenía la capacidad de juzgarnos decidió amarnos. El único que tenía la capacidad de juzgarnos decidió amarnos. Es precioso eso. Dios es el único que se pueda tomar la libertad de juzgarnos a cada uno de nosotros por nuestros pecados, nuestras transgresiones y todo lo malo que tenemos. Y aún así, no ha decidido fijarse en eso, sino que ha decidido amarnos. Esto es lo que profetizaba ya Jeremías, este nuevo pacto. Y este nuevo pacto es mejor que el antiguo porque perdona por completo los pecados de los que se arrepienten, de los que se deciden hacer hijos de Dios, de los que llevan una relación íntima y personal con Jesús y con Dios su Padre. Y Él provee una experiencia personal con el Espíritu Santo. El sacrificio de Jesús fue mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento porque fue un sacrificio que fue definitivo, no había que estar haciéndolo recurrentemente, fue voluntario y fue ofrecido por la única persona justa que ha pisado esta tierra. Cuando Jesús está muriendo y derramando su sangre en esa cruz, está instaurando el propósito de Dios de salvar de la culpa y la condenación a todos los que creen en Cristo, a todos los que reconocen su pecado, a todos los que se arrepienten de Él, a todos los que le entregan su vida a Jesús como su Señor y su Salvador. La muerte y la resurrección de Jesús abren el camino al perdón, a la reconciliación y a la santificación de manera completa. Y esto en el antiguo pacto no podía suceder. Así que la muerte y la resurrección de Jesús se instaura de repente en un nuevo pacto que se nos ofrece a todos nosotros, en el cual tenemos el perdón de nuestros pecados, nos da acceso a la salvación eterna, el más grande regalo de todos, y para todos los que deciden que son pecadores y que necesitan a este Jesús como su Señor y Salvador en su vida, Jesús
no se va y ya está. Jesús nos deja un regalo, que es el Espíritu Santo, para que viva en todos nosotros hasta el fin de nuestros días. Por último vamos a leer Juan 14, versículos del 15 al 21. Juan 14, versículos del 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Yo no os dejaré huérfanos, no me iré y ya está. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es un momento en que Jesús les está tranquilizando a los discípulos, porque él hablaba de su muerte, él les preparó también a ellos de que esto iba a suceder. Pues les está diciendo tranquilos que cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, va a quedarse otra figura de Dios con vosotros que os va a acompañar para siempre. Y esa es la promesa que tenemos todos nosotros. La piedra fue movida. La tumba está vacía. La cruz ya no va a simbolizar nunca más para nosotros un símbolo, un elemento de tortura más. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Jesús se presentó a sus seguidores. Dicen que hay más de 500 testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pero también Jesús se ha presentado en nuestra vida de manera personal. Y todo ello para que tú y yo, más de 2000 y pico años después, podamos tener acceso a la salvación. Porque todo esto se trata de eso. Así, gesto subliminal, perdón. Esto es lo que recordamos el domingo de resurrección. Así que esto es lo que significó. La muerte de Jesús significó la instauración y la resurrección de un nuevo pacto que nos da acceso a la salvación. Y esto en mi vida tiene una traducción súper práctica en la cual yo puedo acercarme a Jesús. Jesús me limpia a mí de todos mis pecados, de toda mi miseria, de toda mi maldad, de lo más oscuro, lo más sucio que solamente yo y Dios conocen. Y me da acceso a una vida nueva. Y si estás escuchando esto y tú todavía no has dado este paso, tú todavía no has decidido, no te has atrevido, quizás tienes dudas, quizás has oído hablar de esta cruz, del mensaje varias veces, pero no te has atrevido a dar este paso, yo lo único que te puedo decir es que no pierdes nada. Pruébalo. Tírate a esa piscina que te garantizo que está a rebosar de gracia, de nuevas oportunidades, de perdón y de una vida completamente nueva. Y si tu caso es, yo ya me he tirado en esa piscina, yo ya sé lo que es mojarme, zambullirme, nadar, bucear, disfrutar de estar ahí sumergido en esa gracia que solamente Jesús me puede ofrecer, me gustaría que reflexionaras. Vamos a volver a cantar esta canción tan poderosa, hermoso nombre, el más hermoso de todos es Jesús, y me gustaría que reflexionaras, que recordaras ese momento, ese día en el que tú decidiste entregar tu vida a Jesús. Yo cuando lo recuerdo y cuando me pongo a hablar de ello, lloro, me saltan las lágrimas, me falta poco a mí para llorar, ya me conocéis, pero es el momento más importante de toda mi vida. ¿Os acordáis de cómo fue ese día? ¿De cómo fue ese momento? ¿De lo que pasó después de tomar esa decisión? Hoy es el día en el que vale la pena recordar todo eso.
y pasar un tiempo con Jesús y darle las gracias por sufrir física, emocional, personal y espiritualmente, por ti y por mí.